Se presenta el trabajo de legislación laboral Unidad 2, fase 3. Sus integrantes son Yolima Grajales Quintero, José Eduardo Carmona, William Alfredo Castellanos, Gimerson Mancilla, Mabel Lorena Pineda y nuestra tutora es Angélica María Gaviria. Damos respuesta a los interrogantes del caso fase 3, hipótesis. Este tipo de contrato es válido para la ley que dicen los tratados internacionales. Este tipo de contrato no es válido en los tratados internacionales. El artículo 3, ya que los estados se comprometen a garantizar los derechos sin discriminación alguna. En este caso, el trabajador discriminado por pertenecer al sindicato. Según el artículo 8, el derecho de los trabajadores de organizar sindicatos y afiliarse al de su elección. El artículo 9, toda persona tiene derecho a una seguridad social que proteja la vejez, a una incapacidad física o mental, y todo trabajador tiene derecho al menos a una atención médica, subsidio, jubilación en caso de accidente de trabajo. ¿Cuáles son las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del trabajador Alberto Osorio Rodelo podrían marcarse en normas laborales? En la cláusula 4, el trabajador si se ausenta por más de 3 días se podría determinar el contrato en forma unilateral. Pero lo que nos dice el artículo 64 es que la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa va envuelta en la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado y debe hacerse una indemnización por perjuicios a cargo de la parte responsable. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? Sí existió acoso laboral según la ley 1010 del 2006 del artículo 6, ya que hubieron conductas que bruscas a la integridad y seguridad de la persona afectada a través de órdenes o asignaciones de tareas sin cumplir los requisitos mínimos de protección y seguridad, además de incluir causales de agravación y atenuación de la conducta, según el artículo 3 y 4 de la ley 100. Los comentarios hostiles humillantes, la descalificación humillante de las propuestas o opiniones de trabajo en frente de los compañeros, la imposición de deberes ajenos a las obligaciones laborales y las exigencias desproporcionadas, las exigencias de labor en horarios excesivos, cambios sorpresivos de turno y exigencia de permanecer de trabajos los domingos y festivos sin ninguna justificación, inequitativa de suministrar materiales e información indispensable para cumplir la labor y negar sin justificación alguna permiso o licencias por enfermedades, vacaciones y cuando existan las condiciones legales o convencionales para pedirlas. ¿Qué otros derechos tiene Alberto Eugenio Osorio Rodelo? El artículo 39, el derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, derecho a la huelga, a la protección de la integridad física, derecho a la seguridad social y derecho a que le paguen el 75% por incapacidad médica. ¿En qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción? En el artículo 39 y 55 de la Constitución Política, el derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental y constituye una modalidad del derecho libre de asociación, que consiste en la libre voluntad y disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones que los identifiquen y que se unan en defensa de los intereses comunes de profesión o oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o intervenciones del Estado de los empleadores. ¿Considera que usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo tiene un accidente de trabajo o un accidente común? Existe un accidente de trabajo según el artículo 199, ya que hubo un acontecimiento repentino que sucedió por causa o ocasión del trabajo que desempeña, la cual ejecutaba por órdenes de su jefe. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas por el caso de accidente de trabajo o accidente de origen común. Las prestaciones sociales son el servicio de salud que tiene derecho un trabajador en el momento de sufrir accidentes o detectar una enfermedad laboral. Existen asistencias médicas, quirúrgicas, terapéuticas y farmacéuticas, de hospitalización, ontológicas, de medicamentos, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, por prótesis, por rehabilitación física y profesional. Se debe hacer gastos de traslado,
subsidios por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. El primer riesgo en el físico, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos mecánicos y los riesgos ambientales. ¿Tiene derecho el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo a algún tipo de pensión? No tiene derecho a algún tipo de pensión, puesto que no tiene la edad. Tampoco se podrá por invalidez y como si fuera poco no había cancelado la seguridad social. Es quien garantiza la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia y haciendo su respectivo aporte a una ARL en el pago de su planilla o seguridad social como se dispone en el decreto 723 del 2013. En el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, para tener derecho a una pensión de invalidez, además de haber perdido por lo menos el 50% de la capacidad laboral por causas distintas a una enfermedad profesional, porcentaje que establece una junta médica, se deben cumplir unos requisitos mínimos de cotización en pensión obligatoria. ¿Cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales? En estos sectores los accidentes más comunes son por lesiones en general, por leves golpes, por cortes, por heridas provocadas por el material y las herramientas. Los accidentes en los que el material va hacia el hombre, como el golpe, el atrapamiento por contactos, por los accidentes en los que el hombre va hacia el material, por pegar contra, por contacto, por prendimiento, por aprisionamiento y los accidentes en los que el movimiento relativo e intermediario, es decir, por sobreesfuerzo o por exposición. En caso de fallecimiento del trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo como consecuencia del suceso, explique qué clase de pensión debe recibir su beneficiario y requisitos para reclamar la pensión, establecido que él tiene 2 hijos con mujeres diferentes. En el régimen de primera medida, la pensión de sobreviviente está regulada por los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993 y en el régimen de ahorro individual está regulada por los artículos 74, 46 y 48 de la Ley 100 de 1993. ¿Quién tiene derecho a esa pensión? Según lo señala el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 74 de la Ley 100, el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos entre 18 y 25 que estén estudiando y dependan del fallecido, los hijos de cualquier edad que sean inválidos o discapacitados, los padres si los anteriores no existen, los hermanos si los anteriores beneficiarios no existieran y que dependieran económicamente del fallecido. Si como consecuencia de la pérdida de la mano, la ley lo cobija para seguir trabajando, la ley 776 del 2002 en el artículo 4 habla sobre la reincorporación al trabajo. Al terminar el periodo de capacidad temporal, los empleadores están obligados a que el trabajador recupere su cargo que desempeñaba o ubicarlo en otro donde esté capacitado de su misma categoría. En el artículo 5 habla de una incapacidad permanente parcial, es decir, si por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional presenta una disminución definitiva o igual superior al 5 o inferior a los 50% de su capacidad laboral, para la cual ha sido contratado o capacitado. En el artículo 8 habla sobre la reubicación del trabajador, es decir, que los empleados están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o buscarle algo compatible con sus capacidades y actitudes.